¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que según veis aquí en pantalla, yo tengo una serie de productos, en este caso he elegido frutas, pero podéis elegir el conjunto de productos que queráis. El objetivo es que, o bueno, lo fundamental de este ejercicio es que varios productos se repitan, ¿de acuerdo? Eso es importante porque es el objetivo que vamos a buscar. Entonces, yo quiero extraer los productos únicos que hay aquí, es decir, no quiero extraer las repeticiones, sino simplemente, pues si veo que en peras está en varias líneas, yo solo quiero obtener un valor de peras, ¿de acuerdo? Y no los que haya. Luego, a continuación, en la siguiente columna, lo que tenemos es cantidades. Por ejemplo, de peras hay 495, pues imaginaos en el almacén 1, en el almacén 2 pues se ha encontrado 251, en un camión 291, qué sé yo, en diferentes posiciones de un almacén, ¿de acuerdo? Ubicaciones diferentes. Entonces, el objetivo es contabilizar todas las peras que hay, todas las manzanas que hay y, por supuesto, todas las naranjas que hay. Y lo primero que tenemos que hacer es extraer los comunes y luego pues hacer una contabilización uno a uno o en general. Nosotros vamos a hacerlo en general, ¿de acuerdo? De forma que nos devuelva una matriz con todos los sumatorios. De esto hay muchas formas de hacerlo. Podéis ordenarlo y obtener los subtotales. Podéis hacer una tabla dinámica que también pues, os obtendría el conteo, la suma, el promedio, lo que queráis, o podéis hacerlo como os voy a enseñar yo. Entonces, el primer objetivo es extraer qué valores únicos hay en este rango de productos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la fórmula coincidir. Y a coincidir, ¿qué valor buscado le vamos a poner? Pues le vamos a incluir toda la matriz. ¿De acuerdo? Es decir, todo el rango de productos. A continuación, ¿en qué matriz va a buscar? Va a buscar en la misma. ¿De acuerdo? ¿Y qué criterio va a utilizar para la búsqueda? Bueno, pues va a ser una coincidencia exacta. ¿De acuerdo? Que es el valor 0. Si le doy a intro, bueno, más bien aquí a F9, porque no estamos en 365, si le diéramos a intro en 365, automáticamente nos desplegaría todos los valores de la matriz. Sin embargo, aquí, como estamos en un Excel 2019, pues lo más probable no, ya os garantizo de que no va a ocurrir eso. Entonces, aquí tenemos la solución de darle a F9 y fijaos que aquí me devuelve pues una matriz de números. ¿Y qué significan estos números? Bueno, esto ya lo expliqué en algún ejercicio anterior, pero la fórmula coincidir lo único que hace es asignarle a cada uno de los valores únicos. Es decir, la primera vez que encuentra peras le asigna un valor y la segunda vez que lo encuentre le va a asignar el mismo valor y así sucesivamente con el resto, ¿de acuerdo? Recordad que ese iterador interno que tiene se va incrementando independientemente de la posición, ¿de acuerdo? Es decir, aquí encuentra, es la posición 2, le asigna un 1 porque ya coincidió en una posición anterior, es decir, ya hubo una coincidencia en una posición anterior y por tanto creeríamos que, o supondríamos, o intuiríamos que en la posición 3 le asignaría la posición 2, ¿de acuerdo? El número 2, y sin embargo le asigna el 3. Ese iterador interno que tiene la propia función coincidir se incrementa independientemente de que haya coincidencia o no, ¿de acuerdo? Eso tiene su porqué, pero bueno, este ejercicio no es para explicaros eso concretamente. Bien. Bueno, realmente su porqué es posicional, es decir, yo quiero saber siempre las posiciones, entonces para saber la posición, efectivamente en la posición 3 pues tengo que asignarle el 3, al igual que aquí tengo que asignarle el 9 porque está en la posición 9, ¿de acuerdo? Entonces lo que no puedo hacer, es decir, ese iterador interno se tiene que incrementar sí o sí, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, nos damos cuenta de que, por ejemplo, a manzanas le asigna 3, lo vuelve a encontrar en la línea 4 y le vuelve a asignar el 3. Y así sucesivamente lo hace con todos. Fijaos como aquí a naranjas lo encuentra en la línea 9 y le vuelve a asignar en el último elemento y en el penúltimo también el 9. Bueno, pues esto es lo que hace la fórmula coincidir. Y una vez que tenemos esos números, nosotros podemos pasarle la función frecuencia, perdonadme, la función frecuencia, y pasarle como argumentos, tanto de datos como de grupos, exactamente la misma fórmula coincidir. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que va a hacer frecuencia es determinar qué número de veces se repite cada uno de los números que le estamos pasando como matriz. Recordad que ahora a frecuencia no le estamos pasando este rango de aquí, sino que le estamos pasando el resultado de coincidir. Entonces, si pulsamos F9, fijaos que lo que me está diciendo es que el 1 que le había asignado a peras aparece 4 veces. Efectivamente aparece 1, 2, 3 y 4 veces.
Como peras está en la segunda posición, pues ya no lo vuelve a contabilizar otra vez, lo ignora y pasa al siguiente elemento. El siguiente elemento está en ese buffer temporal que tengo por ahí de elementos que ya he revisado. No, no está. Entonces voy a contabilizarlo y repasa todo este rango de forma que va contabilizando cuántas coincidencias de manzanas hay. Pues hay 1, 2, 3, 4 y 5, correcto. Luego se va encontrando con elementos que ya ha contabilizado hasta dar con uno que no ha contabilizado, que en este caso es naranjas. Y entonces lo vuelve a contabilizar. Y una vez que eso nos devuelve una matriz con aquellas posiciones que ha contabilizado y en las que ha encontrado elementos que ya había contabilizado anteriormente, nos devuelve siempre 0. Bien, esto es una forma en la que nosotros ya podemos establecer una condición, de forma que todas aquellas posiciones que sean mayores que 0 me las quedo y las que no, pues las voy a ignorar. Pero claro, yo no puedo ignorar una matriz con un condicional, sino que todas esas posiciones me van a quedar. No puedo eliminar esos elementos, ¿de acuerdo? Al menos no en este Excel. Entonces lo que puedo hacer es condicionarlo de forma que todos aquellos que sean mayores pues me devuelva ¿qué? Bueno, yo lo que quiero obtener realmente es el elemento de esta matriz. Entonces podría ponerle este rango aquí. Sin embargo, me iban a aparecer rangos en los que me iba a dar pues una condición booleana. Fijaos, si yo ahora mismo selecciono todo esto y le doy a F9, bueno, aquí me ha faltado algo. Sí, bueno, aquí claro, mayor que 0. Fijaos, si yo ahora le doy a F9, automáticamente me devuelve ya los elementos comunes, es decir, peras, me devuelve manzanas y me devuelve naranjas, pero me devuelve un montón de elementos de matrices con un valor booleano, que es donde no encuentra esa coincidencia. Entonces yo estos elementos no los puedo eliminar de aquí, es decir, yo no me puedo quedar con estos y eliminar los falsos, al menos no en este Office, ¿de acuerdo? Quizá en el Office 365 haya una forma, seguro, que podríamos hacerlo, pero en este pues no podemos. Entonces voy a pulsar control Z y en vez de utilizar esto, lo que voy a hacer es obtener la posición. ¿Y cómo obtengo yo la posición que ocupa cada uno de estos elementos dentro de este rango? Bueno, pues para ello utilizo la función fila y le paso un indirecto de forma que esto me aparezca en el elemento 1 y a continuación lo voy a concatenar con ¿qué? Con otra fórmula que se llama filas, que me obtiene el número de filas totales que hay en este rango de aquí. Lo selecciono, cierro filas, cierro indirecto y cierro fila. Fijaos que si yo ahora le doy a F9, lo que tengo, en vez del valor de la fruta o del producto en sí, lo que obtengo es el índice en el cual se encuentra, es decir, la posición en la que se encuentra. Pera se encuentra en la posición 1, en la 3 encuentro manzanas y en la 9 encuentro naranjas. Perfecto, yo ahora ya tengo un criterio para poder ordenar. ¿Y cómo ordeno esto? Voy a pulsar control Z de nuevo y le digo k.ésimo menor. De forma que me va a ordenar esos tres elementos de forma que me aparezca el 1 en el primer elemento, luego el 3 y luego el 9. De esta matriz que tengo aquí. ¿Y cuántos elementos les voy a decir que me extraiga? Le voy a decir que me extraiga solo uno, el primero, porque luego voy a arrastrar la fórmula y voy a ir obteniendo cada uno de los valores únicos dentro de ese rango. Entonces, ¿cómo le digo yo que me extraiga solo un elemento? Bueno, pues contabilizo filas y entonces le pongo un rango dinámico de forma que estoy en la columna C, pues le pongo C1 hasta C1. De esta manera va a contabilizar solo una primera fila, ¿de acuerdo? Pero para que yo pueda arrastrar esta fórmula, C1 la tengo que fijar, porque luego yo en la siguiente celda quiero que esto se mantenga como C1, pero esto pase a C2, porque de esa forma el número de filas serán 2 y será la segunda posición de la matriz que me devuelve késimo menor. Daos cuenta que si yo contabilizo todo esto, para verlo, vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí fila, indirecto nuevamente, lo concatenamos con filas y a continuación selecciono todas las filas de este rango. Entonces ahora cierro filas, cierro indirecto y cierro fila. Si fijaos, si yo ahora le doy a F9, késimo menor lo que me está devolviendo es los tres primeros elementos que son numéricos, me los devuelve como 1, 3, 9 y todo el resto de posiciones en las que había un resultado booleano, que en este caso era falso, me devuelve un error. En este caso me devuelve que no es numérico y por tanto pues él no hace esa conversión implícita y me devuelve todos estos errores. Por tanto, al principio tengo nada más que el 1, el 3 y el 9, que realmente es lo que me interesa. Bien, sin embargo, si yo esto lo estuviera haciendo en Office 365, con la fórmula índice, que es la que me va a obtener el valor
dentro de esta matriz en función de estas posiciones, me devolvería una matriz con todas esas posiciones. Sin embargo, no estoy en Office 365, estoy en 2019. Por tanto, índice no funciona con matrices de la manera a la hora de indexar como lo hace con el Office 365. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como tenemos ese problema, lo mejor es arrastrar la fórmula o limitar aquí en fila indirecto al número de elementos que tenemos aquí. No repetidos, pero entonces sería duplicar la fórmula otra vez. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer es ponerle, vamos a eliminar esto de aquí y lo que vamos a hacer es filas, y entonces hacemos el rango anterior, C1, C1. Y de esta forma yo lo que tengo que hacer es fijar aquí simplemente F4. Sin embargo, como va a ser una fórmula que yo voy a arrastrar, lo que tengo que hacer es fijar esto de aquí. Es decir, esto tengo que pulsar F4, aquí tengo que pulsar F4 también y aquí F4. De esta forma. Porque si no hago esto, pues automáticamente cuando yo arrastre, también estas, al ser relativas, también se van a arrastrar y por lo tanto el resultado que vamos a obtener es totalmente incoherente. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que si yo ahora pulso F9, pues aquí me debería dar el resultado de 1. Y ahí lo tenemos, resultado de 1. Bien, una vez que tenemos esto, entonces yo lo que puedo hacer es tomar la fórmula índice y decirle qué matriz va a ser de donde voy a extraer los datos. Bueno, pues de esta matriz. Punto y coma. ¿Cuál va a ser la fila? La fila va a ser el resultado que me devuelva késimo menor en cada arrastre. ¿Y qué número de columna? Bueno, solo tenemos una columna, por tanto le doy 1. Fijaos que yo ahora, para que esto funcione bien, tengo que pulsar Control-Shift-Intro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con matrices, por tanto hay que pulsar Control-Shift-Intro y fijaos que ya me devuelve peras. Si yo arrastro, me devuelve manzanas. Si yo arrastro, me devuelve naranjas. Y si yo arrastro, pues ya me devuelve error porque no encuentra ningún tipo de coincidencia. Entonces, lo que tendría que hacer simplemente sería eliminar esta de aquí y quedarme con estas dos. Cuando me dé error, automáticamente yo paro de arrastrar porque ya no hay más elementos. Bien, una forma de evitar ese error es ir aquí y decir, si es error, si punto error, pues entonces devuélvenos la cadena vacía. Le damos a intro, bueno, recordad que no es intro, es Control Shift Intro y a continuación arrastramos. Entonces fijaos que si yo ahora añado un elemento más que no va a encontrar, me devuelve la cadena vacía. Por tanto, bueno, es una forma de tenerlo más arregladito, ¿de acuerdo? Bien, ahora yo quiero obtener los subtotales para cada uno de esos productos. Entonces lo que puedo hacer es utilizar sumar sí. Y fijaos, le digo simplemente qué rango. Bueno, pues este de aquí. A continuación me dice el criterio. Bueno, el criterio le voy a utilizar peras. Y luego rango suma. Selecciono todo esto de aquí. Cierro, le doy a intro y fijaos que me da 1536. Vamos a ver si es cierto. Sumamos esto, más esto y más esto. Y nos da aquí abajo 1536. Por tanto, lo estamos haciendo bien. Yo simplemente tendría que coger y arrastrar la fórmula. Pero hay una forma quizá más rápido de hacerlo. Que es, en vez de utilizar aquí C1... decirle este rango de aquí. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es pulsar Control Shift Intro y si os dais cuenta me devuelve 1536. ¿Dónde está el resto de elementos? Bueno, quizá podáis pensar de que si arrastro me devuelve el resultado. Correcto, es que si arrastro ya me devuelve el resto del resultado porque aquí obtengo una matriz. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿estará bien esto? Bueno, vamos a ver. Manzanas. Sumamos esto más esto, selecciono con control el resto de posiciones y aquí me devuelve 2447, que es el resultado que tengo aquí. Bueno, pues naranjas haríamos exactamente lo mismo. Tenemos esto aquí y no hay más. Y me devuelve 1845. Por tanto, los resultados son correctos. Si ahora quisiéramos saber cuál es la suma total de eso, pues simplemente pulsando Control Shift y el igual ya me va a seleccionar todo el rango de números que tengo en la parte de arriba. Le doy intro y el total de productos pues es ese. Ponemos aquí total, 2 puntos. Esto lo podemos poner en negrita, ya lo podéis decorar como os dé la gana. Y naturalmente pues tenemos el resultado de los 3 productos únicos que hay aquí. ¿De acuerdo? Y estos los subtotales correspondientes a cada uno de estos productos dentro de todo este conjunto. Esta es una forma de hacerlo.
Naturalmente existe Office 365, donde podemos hacer todo esto de una manera muchísimo más sencilla. Entonces nos vamos aquí a este resultado de aquí, como veis, bueno, ya lo tengo aquí, y lo único que haríamos sería utilizar la fórmula únicos, esta de aquí. Voy a escribirla para que no me dé problemas, selecciono esta matriz y simplemente le doy a intro, y fijaos que tengo exactamente el mismo resultado. De hecho, esta de únicos hace básicamente lo mismo que tenemos, que hicimos en el otro Office, pero bueno, de una manera mucho más verbosa, porque hemos utilizado muchas más fórmulas, y sin embargo aquí hemos utilizado simplemente la fórmula únicos, que nos salva pero muchísimo. ¿Y cómo podría hacer yo la suma aquí? Pues fijaos que es así de sencillo, es utilizar exactamente lo mismo, el sumar sí, le digo este rango, el criterio este, y el rango de suma este de aquí. Y fijaos que si yo simplemente pulsando intro ya me devuelve exactamente lo mismo que en el otro lado. No necesito ni control shift intro ni ninguna combinación de teclas especiales. En el Office 365 funciona de esta manera. El intro pues lo sustituye absolutamente todo. Cosa que en el otro Office, pues bueno, con el tema de matrices teníamos que utilizar esa combinación que yo nunca entenderé porque realmente es absurdo. Dándole intro sería más que suficiente, pero bueno, sería una forma como de dejarle al usuario o al creador de la hoja de cálculo, de los cálculos que esté haciendo, pues ese privilegio de extender o no la matriz en el caso de que quisiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las dos formas que tenemos. Como veis en Office 365 pues es muchísimo más rápido porque ya existe una fórmula que nos lo hace, y sin embargo en el Excel antiguo pues bueno, tenemos ahí esas limitaciones, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que si no trabajáis con Office 365 os paséis directamente a él, porque vais a notar un cambio brutal, pero absolutamente brutal, ¿de acuerdo? Brutal porque lo han facilitado muchísimo, pues por ejemplo esto de darle a intro sin necesidad, porque fijaos que esto genera muchos problemas, y fijaos en un error muy común. Si yo aquí en vez de control intro le doy simplemente a intro y arrastro la fórmula, fijaos lo que me está haciendo, me está obteniendo peras, y aquí ya de último obtuvo manzanas, pero el resultado está mal. Está mal, ¿por qué? Porque hay que pulsar control shift intro, y esto a veces se nos olvida, y entonces vamos a obtener resultados pues totalmente diferentes a lo que esperamos. De hecho, podemos obtener unos resultados que nos vuelvan locos y nos trastornen hasta el punto de decir, pero si la fórmula está bien, ¿qué estoy haciendo mal? Pues lo que estás haciendo mal es una absoluta tontería, que es simplemente que te has equivocado de combinaciones de tecla. No es intro, sino es control shift intro. Y puedes estar repasando la fórmula. ¿Y por qué os cuento esto? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de estar revisando la fórmula, esto está bien, y digo yo, vale, ya sé dónde está el error, que tengo que pulsar control shift intro. Eso se ha solucionado en el Office 365, ¿de acuerdo? Ya no es necesario utilizar esa combinación de teclas tanto en el de escritorio como en este web, ¿de acuerdo? En el online funciona exactamente igual que en el Office 365 de escritorio. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.